Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Como cada semana los saludamos en este espacio de Revista de la Universidad de México y nuestro invitado de hoy es Ramón Córdoba, quien escribió el libro Cada perro tiene su día, editorial Terracota. Él es escritor y editor también. Nacho, ¿cómo te va? Qué gusto, Guadalupe, qué gusto, Ramón, que por fin nos acompañas. Yo quiero hacer una breve presentación de Ramón Córdoba, que aparte de ser gran amigo, porque esa es una cualidad que siempre hay que mencionar, no de toda la gente lo puedes decir, pues es mi editor. Nada menos. Imagínate, yo creo que, pues, bueno, todo lo que he editado en Alfaguara, por lo pronto, que no es poco, ya él me lo ha editado, es un editor del que yo quisiera señalar simplemente una frase que en una ocasión me dijo Carlos Fuentes, hay otros testigos que lo escucharon, dijo que era el mejor editor que había conocido. Eso dijo Carlos Fuentes, lo cual pues es un elogio muy particular. También tuviste la suerte de que te tocara publicar pues prácticamente todos los últimos libros de Fuentes. Sí, todos los últimos. A partir de La Silla del Águila, ¿no? 8 inéditos y 33 reediciones. Y 33 reediciones. Entonces, sí, 8 llevo contigo, Nacho. 8 llevas y conmigo. Los que faltan. Bueno, yo nomás les doy un dato. Como editor tiene, y esto no, a lo mejor no le gusta que lo diga porque ya están calculando su edad, más de 35 años trabajando en la industria editorial. Como editor 35, pero bueno, antes trabajé en imprenta. Y entonces tiene, fíjense nomás, lo que es una vocación realizada, tiene más de 1000 libros editados. Qué barbaridad, esto es así como cuando llegas a esos límites, es como los toreros que dicen, tiene más de 1000 corridas toreadas. Lo vamos a sacar en hombros de aquí. Lo vamos a sacar en hombros. No, realmente creo que es muy importante decir que, pues, Ramón Córdoba, en Alfaguara, ¿cuántos años tienes? Editando Alfaguara desde las Torres Gemelas, sí. Perdón por la referencia, pero es que soy malo para las fechas. Ah, bueno. Tengo que asociar con eventos. Ah, desde ahí para acá Alfaguara, pero antes edité Taurus. Taurus, que es lo mismo, de la misma misma casa, sí. Sí. Misma casa. Y antes Aguilar, la misma casa. Y antes Aguilar, la misma casa. Y antes otros libros, claro. Qué barbaridad, más de 1000 libros editados. Más de 1000 libros editados y bueno, eso lo de Carlos Fuentes que es importantísimo. Y a ver, ¿qué sigue de ediciones de Carlos Fuentes que haya dejado, que estaban sí, muy preparadas? Importante. Estoy trabajando en un libro que se llama Pantallas de Plata. Que es sobre cine, ¿no? Es sobre cine, pero no es una serie de ensayos de qué directores me gustan o qué películas, sino es una visión muy personal. Es cómo conocí el cine, cómo me enamoré de la pantalla, cómo una mujer que vi en la pantalla fue alguien a quien amé toda la vida, a qué cines iba, cuál era el ambiente ahí, qué películas me movieron, y en primera persona buena parte de los capítulos, otros en segunda. En fin. En primera persona es un libro sobre los escritores que lo marcaron, ¿no? Sobre cómo lo marcó el cine y la experiencia cinematográfica. Ay, qué interesante, qué importante. De ahí el nombre Pantallas de Plata. Y hay que aclarar que en nuestra revista de la UNAM, Carlos Fuentes empezó a colaborar. Aquí se publicó el primer adelanto de La Región Más Transparente, pero además hacía crónicas de cine. Sí. Aquí en la revista. Sí. Entonces, pues es un libro que nos liga mucho. Ya nos está ofreciendo un adelanto. Pues, ¿para cuándo va a salir ese libro? Para cuando podamos, porque una parte está manuscrita y entonces hay que estar seguros de que lo que uno está interpretando es lo correcto. A veces Carlos escribía con prisa y de por sí su letra es de difícil interpretación. Entonces, bueno, exige un trabajo muy cuidadoso de transcripción, cotejo y después estar seguros de que esta última versión es la que debe ser, porque hay 11 carpetas con materiales parecidos. Ah, mira. Es una tarea deliciosa en realidad.
pero ves lo que se trabajó en un editor. Fíjate qué bien Sí. tu pregunta, porque pudiste, a veces dice más un ejemplo que 1000 palabras. Claro. El trabajo brutal que lleva una edición. Sí, no, bueno, y sobre todo porque ese manuscrito no lo había entregado todavía a la No. editorial, sino que lo rescataron. Es un rescate, sí. Ajá. Hay versiones ahí de ensayos todavía mecanuscritos, o sea, de máquina de escribir, de cuando teclaba así con sus 2 dedos Por eso Sí. lo tenía chueco. famosos, ¿no? Sí, Chuecos, sí. sus 2 dedos chuecos. Y manuscrito, porque la computadora nunca le interesó. Ya No. después se pasó a la escritura a mano y dar a transcribir los textos. Y además de ese título, ¿hay otros o no? Que nosotros sepamos solo ese. Sí. Una exploración más cuidadosa de su archivo, que pues no sé si Silvia Lemus esté haciendo o no. Sí. A lo mejor revela que hay materiales, pero hasta donde sabemos no. Ujú. Tenía eso y la intención de sentarse a escribir el baile del centenario. El día Sí. de su muerte ya estaba ahí la escaleta pegada en su pared junto al escritorio con el capitulado del baile del centenario. Ajá. Y eso es una Pero eso sí pena. ya no lo vimos. Sí. Eso es una pena. Sí, Bueno, caray. de Oye, que- pero ¿cómo lo que fue tu hubiera sido esa experiencia? novela. ¿Cómo fue tu ¿Mm? experiencia como editor de Carlos Fuentes? Porque, vaya, ser editor de una Mm. figura de ese tamaño debe de tener, pues, no sé, muchas variables, ¿no? Fue deliciosa, fue un placer completo. Yo lo conocí en la oficina de Marisol Schulz. Ella me convocó sin previo aviso, tráete los materiales de La Silla del Águila. Me los llevé, pensé que los quería revisar conmigo. Pero no entré y ahí estaba Carlos Fuentes. Y Marisol nos dijo, bueno, pues el maestro Fuentes todavía me lo presentó, él se para, yo soy Carlos Fuentes, me dijo. Bueno, y nos dejó hábilmente, nos dejó solos. Le dije cómo estaba la novela, cómo está la caja tipográfica, le hice ver lo amable que era Era la para silla la del lectura, águila, La Silla del Águila, que es uno de sus últimos bestsellers. de los últimos, Sí. sí, exactamente. Y vimos 6, 7 dudas, no recuerdo con precisión, que yo tenía que plantearle porque había cosas en la novela que creo que ameritaban un retrabajo. Y una vez que terminamos, de una vez anotamos ahí lo que solucionaba el embrollo. Una vez que terminamos, me pregunta Carlos Fuentes, ¿y ya acabamos? ¿Eso es todo? Yo, pues sí, pero ¿qué no había más correcciones? Me dice. Y entonces yo, inconscientemente, cándidamente, le digo, sí, había varias otras cosas que corregir, pero ya lo hice. A ver, ¿cómo que ya lo hice? Hasta entonces pensé, uy, qué costumbre esta. Yo estoy habituado, gente como Nacho Solares me ha habituado mal. Yo estoy habituado a que los autores que saben a dónde van, confían en mí. Sí. Por algo soy editor de una casa importante. Por lo tanto, si hay que meter mano, meto mano. Ujú. Y entrego pruebas diciendo, ni te vas a dar cuenta de dónde. Oye, Y pero lo que hay con que Carlos... consultar sí se consulta. Ajá. No, Carlos hizo así. Yo pensé, uy, mañana estoy buscando trabajo. Pero no te ibas con mucho tiento al No, meterle así como mano? te lo estoy Ajá. diciendo, pues es que a Encuentra ver, el error y- yo Sí. soy editor, yo no puedo tener miedo a meter mano en una obra, Sí. sea de quien sea. Y él no era refractario a que le hicieras No. comentarios, No, con este edición. ademán dijo, qué bueno, así, gracias a Dios. O sea que podemos ocuparnos de lo importante. Pues sí, lo importante era esto, según yo. No, lo importante es saber, ¿qué estás leyendo? Digo, bueno, estoy leyendo Los Miserables por primera vez en mi vida. Y ahí vino una disertación de Carlos Fuentes sobre Los Miserables, en la que yo... ¿Quién fue el que dijo esto? Yo guardé un emotivo silencio, creo que fue Borges. Mm. Yo guardé un emotivo silencio porque era un privilegio escuchar. Yo no iba a estar molestando la conversación con mis opiniones. Claro. Salvo cuando él me pedía, me decía, o me ponía mi torito. A ver, todo el capítulo de Waterloo, que son 100 páginas. ¿Para qué lo escribió? Yo le digo, pues para explicar el origen de una moneda. Perfecto, para eso lo escribió. Te hizo Yo examen. dije, uy, prueba superada. Oye, No, pero pero- fíjate que hay una anécdota que, bueno, la voy a contar tal cual. Yo me jacto de
como yo también he sido editor, soy Ajá. editor pues de la Ujú. revista, pues de escribir más o menos limpio. Y luego tengo un censor brutal que es mi esposa. Y yo dije, esta sí me quedó sin ninguna errata. Y bueno, se la pasé a Ramón, no solo le encontró algunas, sino que le encontró una gravísima. No. O sea, te lo estoy diciendo a alguien que supuestamente, pues se jacta de que están limpios, y más o menos están limpios mis libros, pero todavía le encontró varias, y sobre todo, ya, no recuerdo exactamente cuál era, pero le encontró una, dije, Dios mío. No, por eso no hay nada para un escritor, no hay nada como un buen editor. Pero ¿qué tipo de lectura debe hacer un editor? Dinos cuál es el método. El método. A ver, un editor tiene que ser un gran lector. Sin eso simplemente vamos perdidos. Pero tengo que ser muy específico. Para el caso de mi tarea como editor, lo que tengo que hacer es tener una visión de ser completamente empático con aquello que quiere lograr el autor. Tengo que tener total empatía, porque aparte estamos hablando de autores de Alfaguara, autores que saben a dónde van. Sí. Entonces yo empatía, a ver hacia dónde quiere y vamos a hacer que la obra llegue. Si en el camino aparecen escollos, tropezones, obstáculos que están impidiendo que llegue, bueno, ahí viene el diálogo con el autor. Pero habitualmente, bueno, a ver, para empezar no tengo ni siquiera un manual de estilo, lo que se supone tiene que tener toda casa editorial. Aquí no puede haber manual de estilo porque así la Real Academia Española diga que le quitemos el acento a guión, si el autor le pone acento a guión, yo tengo que respetar eso. Si vamos con la cuestión de pronombre o no pronombre y lo distinguimos con un acento diacrítico en hay autores a los que eso no les importa y dicen, pues ahí hazlo tú como quieras. Sí. Hay unos obsesivos y hay que cuidar muy bien que su obsesión tenga cabal cumplimiento. Y hay unos que dicen, pues no, hay que adaptarnos a la norma moderna, que es todo sin acento. Entonces, cada obra, no cada autor, cada obra es su propio manual de estilo. Sí. Yo tengo que tener esa apertura total, pero más que esa apertura total a cuidar los detalles formales, tengo que tener la capacidad de entender hacia dónde se encamina y de saber si está llegando o no. Es una responsabilidad Sí, esa, ¿cómo yo no? creo. ¿Cómo grave. no? Bueno, ¿cómo ven si hacemos un pequeño corte, y regresamos ahora sí para leer el libro? Pero antes de hacer esta pausa, quiero comentarle al público que la editorial Terracota nos ha donado 3 libros de Ramón Córdoba, Cada perro tiene su día, gran título, y es para las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos hablando con Ramón Córdoba, gran editor y también gran autor. Ha escrito una novela espléndida, tiene muchas aristas, tiene mucho miga, se lee con una gran facilidad, está escrito espléndidamente. Imagínense, después de publicar 1000 obras, pues ya algo ha de saber también de la escritura. Ya se le pegó algo. Ya se le pegó algo, y además haber siendo editor de gente como Carlos Fuentes. Pero yo tenía una duda, le decía hace un momento, sobre el título, Cada perro tiene su día, editado por Terracota. Yo le veo, es un libro que tiene un cierto aire cortasariano. Pero yo la única referencia que encontré sobre el título es quizá estas líneas espléndidas que dan una idea por otra parte de lo que es la novela, donde dice, desde que recuerdo he sido como un perro que corre tras los autos. Ya esta imagen es brutal. Un perro extraño,
sin la menor noción de pertenencia, que no se queda en un lugar el tiempo suficiente para marcar su territorio, que corre detrás de un auto sin saber para qué, pero agradece que cada carrera lo deje en un sitio distinto. No me interesa permanecer, lo que me gusta es irme, saber que estoy de paso y ver el mundo. Es la única referencia que encontré y que quizá por ahí va la cosa. A ver, ¿por qué el título? En primer lugar, gracias por la lectura. Me ha pasado que últimamente, como ya presenté el libro, ya estoy en la ruta de entrevistas, todo eso, que me lean partes de mi propia obra y hasta entonces creo que voy dándome cuenta realmente de qué escribí. Sí. Entonces, a ver, te habrá pasado Sí, alguna claro. vez. Bueno, esta obra estaba destinada, según yo, mi primera intención, buenas intenciones está empedrado el infierno, en fin. Mi primera intención es que esto fuera un despeñadero completo, que mi protagonista terminara demolido y en el infierno. Pero me di cuenta de que no solo no lo estaba logrando, sino que más bien iba en sentido opuesto. Lo estabas salvando. Más que carretera al infierno era escalera al cielo. Entonces, bueno, el título que se me había ocurrido originalmente, bueno, proviene de un poema. Me parece que el título del poema de Lord Byron, Darkness, Oscuridad, bueno, pues se lo podía yo copiar, no, nada, ningún derecho lo impide, ¿no? Oscuridad quería que se llamara, pero luego resultó que no era solo oscuridad. Ahí hablo del ansia de droga como de un animal en llamas. Entonces pensé que se llame el animal en llamas, pero no me acababa de dejar contento porque requería establecer desde el título que aquí iba a haber un resquicio de oportunidad. Una cosa así como a cada capillita le llega su fiestecita. Ajá. No a cada marrano le llega su Nochebuena, porque eso es otra cosa, sino aquí va a tener su oportunidad, así sea un solo día de que la vida le sonría, que le vaya bien. Y no hallaba la manera de decirlo. En una cena, después de dar un curso en la librería El Péndulo, en donde le hablé a escritores que en ciernes de cómo le pueden hacer, 5 de las personas ahí presentes que ya me conocían, mujeres todas, me acompañaron a cenar y no vieran, me hicieron bullying con el título. ¿Cómo que el animal en llamas? Ay sí, queriendo ser como Rulfo, el llano en llamas. Ay sí, el Kentucky Fried Chicken en llamas. Les digo que fue casi bullying. Y entonces salí de ahí y digo, ay, no se puede llamar así, casi llorando. Pero es un fragmento de del poema de Lord Byron. No. ¿No? No, el título original era esa la intención. Pero acá, y como ya estaba sembrada la imagen del perro que Nacho ha leído, pensé, bueno, pues si este perro que siempre se aleja, que parece no tener territorio ni ganas de pertenecer, va a encontrar su momento. Va a encontrar que ahora sí tiene un territorio marcado, que quiere quedarse, que ha encontrado esperanza. Eso es. Y entonces vino a mi mente el viejo dicho inglés, de hecho aparece también hasta en Shakespeare. Hamlet dice eso. Sí, nadie se preocupe, el reino va a continuar su buena marcha, los gatos van a seguir maullando y cada perro tendrá su día. Ah, qué bonito, es hermoso eso. De por ahí mi primera referencia, Sí. de Hamlet. Ajá. Pero aparte es que aparece en canciones, aparece en una canción de Sí. los Kings que se llama Misfits. Ajá. Es un dicho, creo yo, bastante frecuente en lengua inglesa. Bueno, y como a un ver, poco el habitual. libro comienza con una pregunta que es importante para todo lo que va a seguir. Y la pregunta es, ¿hay un Dios? Hay un Dios. Bueno, es que de alguna manera es un libro metafísico. Sí. Yo creo que es sobre todo metafísico. Su novela anterior, Ardores que matan, tenía un carácter más lúdico, incluso más humor. Era terrenal, alburera. Alburera, todo esto. dicharachera, sí. Y esta no, esta por eso digo que siento un aire cortasariano allí. Es un modelo para armar, porque además como todos los capítulos son cortos, Sí. es una gran ventaja para el lector, porque de repente puede
decir, ah, caray, y este capítulo, y puedes armarlo tú. Pero sí, ¿estás de acuerdo que es una novela que más bien, a partir de la primera pregunta, como dice Guadalupe, se desencadena todo, porque además adviertes desde el principio, y eso me pareció muy bien porque yo lo podría avalar, dice, no esperes, le dice al lector, consejos, preceptos, revelaciones, valores morales, respuestas, bitácoras, planes, retratos, moraleja. Entonces, ¿qué esperas? No, y luego hay ángeles, ¿no? Hay y menciones del demonios. infierno. Bueno, a ver, sí. platícanos todo eso, porque... Mi principal dificultad con esta novela fue que me di clara cuenta de que no iba a ser una ordalía de drogas y carretera al infierno, sino escalera al cielo, una escala espiritual, ¿no? Desde la noche oscura del alma y hacia la luz. Entonces, ¿cómo se habla de Dios, fe, esperanza? Dice, alguien me dijo que también caridad, que esa virtud teologal igual está en mi novela, pero bueno, Ajá. esa es una opinión. ¿Y cómo hablar de expiación en una novela sin que ni el tono ni las palabras lleven al lector a pensar, y peor aún a concluir, que está ante un sermón? Yo no quería sermonear a nadie. La homilía dominical va y le escucha a quien quiere y al templo. Pero esto no tenía que ser eso. Entonces, el delicado equilibrio que se requiere para hablar de todo eso, sin sonar mojigato, incluso, fue lo que me hizo apostar por la intensidad. Vamos a apostar porque cada palabra debe tener un peso específico, que debo poner la palabra fe en un contexto tal que el lector le cae el 20 de que ese personaje está hablando en serio y que quiere tener fe. Y es una fe curiosa porque no es una fe en nada ultraterreno, en nada sobrenatural, en presencias angélicas, aunque sí aparezcan ángeles, ni en Dios. Eso es. Y fíjense que hay algo que puede ser muy importante para los lectores de Cada perro tiene su día, de Ramón Córdoba, editado por Terracota, que la anécdota ya nos dice por dónde va, porque es un personaje que está jugando, entre comillas, a limpiar su azotea. Sí. Entonces, esa imagen del hombre que sube a limpiar la azotea ya nos habla de un trabajo espiritual, aunque por más que que digas es que está escombrando allí su azotea, limpiándola y tratando de dejar aquello limpio, lo que está tratando de hacer realmente es limpiar el alma, la parte más alta de uno. Creo que desde el primer momento te deja ver eso, ¿no? Sí. Que el protagonista decide hacerlo como a manera de una expiación. Sí, aparte, bueno, mi personaje hace lo mismo que hace un monje: trabajo, disciplina, recapitulación. Exacto. Y a su manera, creo yo, mientras recapitula, como hay pasajes que le dijeron cantidad de cosas, de alguna manera son una especie de oración. Entonces digamos que es una especie de monje, pero sin claustro. Y sin fe. Y sin fe. Pero, ¿sabes a mí qué me pasó mientras leía el libro? Todo el Sí. tiempo pensé desde qué rincón del alma del autor está escrito este libro. Wow, Qué eso bonita. nadie lo sabe. A Qué ver. bonito, Guadalupe, ahora sí te luciste, para que veas cómo inspira tu libro. Sí. Una A frase ver. tan bonita no la había dicho Guadalupe y llevamos años aquí. Ay, ¿cómo eres? Oye, no Pero una frase no me tan bonita. subestimes. Pero fíjate cómo dijiste que ¿Desde qué rincón del alma escribió este libro? Fíjate nomás. Probablemente desde mi pasado católico. Ajá. Primaria y secundaria en escuela católica, padres que querían un sacerdote en la familia, y yo que era ya prácticamente la última esperanza porque era el más pequeño de siete hijos.
Alguna vez eso lo contaba mi madre. Yo andaba por ahí pequeñito, teníamos visitas en casa, estaban hablando de cómo no se les había hecho una vocación sacerdotal. Y ella dijo, bueno, ya nada más me queda este chamaco, a ver si él sí. Y yo dije, pues sí, yo sí voy a ser padre, pero de una niña. Y se la cumplí hasta de 2. ¿Hasta de 2? Yo tenía apenas edad para saber hablar bien. Entonces de ahí viene. De ahí, de ese ¿Y el pasado, tema de la droga? De ese pasado. Bueno, de que lamentablemente es algo que está presente en la sociedad de una manera mucho más visible que como yo lo había visto. Antes se hablaba de que había gente que se iba a antros o a lugares peligrosos a conseguir su droga, pero ahora se ve por todos lados. Va uno en el vehículo, ve un lugar sospechoso, no es nada difícil saber que ahí está vendiéndose droga. La droga está presente en la sociedad de maneras cada vez más frecuentes, y yo he hecho una colección de relatos de droga escalofriantes, muchos de ellos ni siquiera están ahí, sin proponérmelo, porque hay gente que ha vivido ahí que me lo ha contado. Por cierto, ni autorización le pedí para eso, pero ya que vieron el libro, están contentos con ese libro. Luego así son los escritores, ¿eh? Sí, porque conozco gente que está en grupos de apoyo para recuperarse del problema, porque en un entorno muy cercano a mí ha habido al menos 5 suicidios por droga, y uno fue con ahorcamiento. Entonces, bueno, eso está ahí. Sí. Eso está ahí. Vamos, entonces me dije a ponerlo en una novela. Como dije, pensé que eso fuera una ordalía así, sin culpa, voy a entregarme a la autodestrucción. Pero terminó convirtiéndose en otra cosa. De ahí surge esa parte del tema. Pues muy bien, Ramón, muchas felicidades por este libro. Por este libro. Ya. Les recordamos nuevamente que hay 3 libros regalados por Terracota. Para las primeras personas que se comunican a nuestro correo electrónico. Ramón, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí. Felicidades por este libro tan interesante y tan intenso. Tan intenso, sí. Y por favor sigue siendo nuestro editor. Guadalupe, Nacho, muchas gracias. Sí. No sé cuánto tiempo llevamos conversando, pero... Pues no sé, pero a ha lo sido mejor una charla el público... tan grata. Vamos a seguirla después de cámara. cámara, ¿Vamos a seguirla? ¿no? Bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.